Bien, y ahora vamos a escuchar a la doctora Gutiérrez desde Alicante, que es experta en inflamatoria, de hecho está muy implicada en estos momentos en GTQ, que nos hablará sobre el tratamiento precoz de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cuándo empezar con tratamientos más agresivos? ¿En qué momento? Doctora ¿Qué tal? Gutiérrez, Hola, hola. ¿qué tal? Hola. Pues yo daros las gracias, por supuesto, por haberme invitado a vuestra reunión. He estado desde el principio conectada. Me han encantado todas las presentaciones. He aprendido mucho porque nosotros, Elena, yo, Miquel, vemos patología completamente orgánica, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pero también tienen muchos síntomas que se justifican pues por otros aspectos de los que habéis tratado esta tarde bueno, pues daros la enhorabuena y de nuevo eso, daros las gracias verdaderamente por haberme invitado esta tarde. Y yo voy a tratar de responderos a esas preguntas que me habéis planteado, que la verdad es que son preguntas muy interesantes y complicadas. Vamos a conducir la charla a través de estas preguntas y trataré finalmente en mis conclusiones de contestar una a una todas las que me habéis planteado. Me preguntabais acerca de si el tratamiento precoz es para todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, si solamente es para los pacientes con enfermedad de Crohn o quizá también para los pacientes con colitis ulcerosa y si esto va a resultar rentable para el paciente y para la sociedad o también si será una cosa sostenible para el sistema sanitario. Y para poder contestaros, lo primero que tengo que hablar es de qué entendemos por enfermedad inflamatoria intestinal precoz. Lo que os debo decir es que el concepto se ha manejado muchísimo más en enfermedad de Crohn que en colitis ulcerosa. De hecho, existe una definición, que es la definición de París de enfermedad de Crohn temprana, que fue establecida por un grupo de expertos hace ya unos años, en el año 2012, para los estudios clínicos, y se estableció que un paciente tiene un early Crohn, un paciente tiene una enfermedad de Crohn temprana, si esta enfermedad tiene una duración igual o inferior a los 18 meses y no ha recibido tratamientos modificadores de la enfermedad previamente, como pueden ser inmunomoduladores o biológicos, y tampoco existe, podríamos añadir, un daño intestinal ya definido por ausencia de fístulas perianales o fístulas internas o abscesos. Y tendría sentido o nos estamos planteando el hacer un tratamiento precoz en aquellas enfermedades que se puedan beneficiar del mismo porque son de carácter progresivo. Y os voy a demostrar con una serie de datos que son conocidos por todos que claramente esto es así en la enfermedad de Crohn. Esta es una imagen o un artículo que se ha reproducido hasta el infinito y es esta imagen evolutiva del fenotipo en enfermedad de Crohn. Sabemos que la mayor parte de pacientes, un 80%, van a comenzar su enfermedad con un patrón inflamatorio, pero que a lo largo de los siguientes 20 años van a ser pocos los que van a continuar con este patrón inflamatorio y son muchos los que van a pasar a tener un patrón penetrante o un patrón estenosante. Y por lo tanto, esto nos está hablando de la capacidad progresiva en el fenotipo que tiene la enfermedad. Pero no solamente la enfermedad de Crohn puede progresar en cuanto a su cambio fenotípico, también puede progresar con respecto a su localización. A pesar de que tenemos la evidencia de que es algo más estable en localización que la colitis ulcerosa, como veremos. Los datos de este estudio, publicado en el año 2018, por ejemplo, nos mostraban que hasta un 24% de los pacientes presentaban un cambio también en la extensión de su enfermedad y que este riesgo alcanzaba a los 7 años del diagnóstico a ese 25% de los pacientes. Como veis, el L1, que es el patrón ileal, podía cambiar a tener un L3, que es una afectación ileocolónica, o esto también sucedía, por ejemplo, con los pacientes del L2 e incluso algunos pacientes podían desarrollar la afectación de tramo alto que no la presentaban inicialmente. Y además, lo que es más importante, esto se observó que se asociaba con un aumento del riesgo de cirugía y, sin embargo, el tratamiento biológico suponía un factor de prevención frente a esta extensión o este cambio en la localización. ¿Y por qué creo que con estas imágenes de cambio en localización y sobre todo el cambio fenotípico, la primera imagen, os he convencido del carácter progresivo que tiene la enfermedad de Crohn? Y entonces es cuando nos planteamos actuar en esa ventana de oportunidad de la que estamos hablando, que se ha estimado que suele estar por debajo de los 2 años de la evolución de la enfermedad, para evitar la progresión a lesiones que nos van a conducir a evoluciones adversas, sobre todo a la cirugía. ¿Y existe evidencia de que este uso temprano en los fármacos biológicos se asocie con mejores resultados clínicos en comparación con el manejo tradicional? Pues bueno, os presento datos de esta revisión sistemática y metaanálisis que incluye un número muy elevado de pacientes y lo que se observaba
en este caso concreto, en la enfermedad de Crohn, es que los pacientes que eran tratados de manera temprana con fármacos biológicos frente a aquellos que eran tratados de manera más tradicional o de manera tardía, tenían unas mejores tasas de remisión clínica, mejores tasas también de curación mucosa y la probabilidad de recaída era inferior. Y esto, por los datos que se incluían en el metaanálisis, bueno, pues estaba basado en los ensayos clínicos prospectivos, pero también tenemos datos en entornos de vida real. Más recientemente se ha publicado desde este mismo año en Gastroenterology una nueva revisión sistemática muy interesante que desglosa por un lado estudios con enfermedad de Crohn y por otro lado estudios con colitis ulcerosa. Incluye 25 ensayos clínicos de pacientes tratados con infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab, natalizumab y vedolizumab, en concreto más de 6.000 pacientes con enfermedad de Crohn y más de 3.000 con colitis ulcerosa, y los separa entre aquellos pacientes con corta duración de la enfermedad, menos de 18 meses o más de 18 meses. Podéis ver a la izquierda de la imagen los ensayos en enfermedad de Crohn. Y lo que trata de ver es la proporción de pacientes que consiguen la remisión de la inducción. Y se observaba que tanto para las ramas de tratamiento en azul como de placebo había una diferencia a favor de conseguir esta remisión en la inducción en los pacientes que tenían menos de 18 meses desde el diagnóstico de la enfermedad con respecto a aquellos que tenían más de 18 meses. Al producirse también este efecto beneficioso en la rama placebo, lo que sucedía es que la proporción no mostraba unas diferencias significativas, pero lo que podemos decir es que tanto la rama de tratamiento como la rama placebo en pacientes con menos de 18 meses en ensayos con Crohn consigue mejores resultados. Y sin embargo, podéis ver que las líneas, en el caso de los pacientes con colitis ulcerosa, de los trials con colitis ulcerosa, son planas, no muestran estas diferencias, y esto probablemente es debido a un sesgo al introducir pacientes con colitis ulcerosa con formas más leves que probablemente no van a mostrar este beneficio tan claro que se veía en los estudios con enfermedad de Crohn. Y bueno, pues esta es una revisión que explora las distintas estrategias precoces, qué beneficio pueden tener. No nos vamos a centrar en el diagnóstico precoz ni en la estratificación precoz de riesgos, sino en esta columna que analiza los estudios, los ensayos clínicos controlados que manejan este concepto del tratamiento precoz. En concreto, los estudios de los que os voy a hablar son el estudio REACT-1 y el estudio REACT-2, que todavía no se ha publicado, pero que se han presentado ya datos en el último congreso de la UNEG. Bueno, con respecto al primer estudio, el REACT era un estudio de clúster, de grupos de tratamiento que comparaba la inmunosupresión combinada precoz con respecto al manejo convencional en los pacientes. Y lo que se observó es que en el objetivo primario, que era la remisión clínica a un año, no se mostraban diferencias en las columnas azules, que era el tratamiento combinado de inmunosupresión precoz, frente al manejo conservador. Pero, sin embargo, cuando se evaluaba la tasa de complicaciones a los 2 años, que eran las hospitalizaciones, la cirugía o otras complicaciones importantes como el desarrollo de fístulas, aquí sí que hubo diferencias significativas a favor de aquellos pacientes que, en los que se les había hecho este tratamiento de inmunosupresión precoz. Esto es lo que los resultados lo que nos hablan es que incluso en estos pacientes que tenían algo más de larga evolución, porque la edad, o sea, el tiempo medio de duración de la enfermedad eran 3 años, la administración precoz del tratamiento combinado era altamente eficaz para evitar las complicaciones. Pero, bueno, esto es fundamental, también se concluye que es fundamental identificar qué pacientes se van a beneficiar de esta inmunosupresión combinada. Y como os decía también, ahora en la web se han presentado ya datos provisionales de este estudio REACT-2, la convencional versus la intensificada. Pero cuando hacían una evaluación de las complicaciones en enfermedad de Crohn para aquellos pacientes que basalmente tenían PCR elevada y úlceras, es decir, pacientes que tenían más actividad inflamatoria, aquí sí que hubo diferencias significativas en cuanto a la aparición de complicaciones. De nuevo nos está hablando que esta estrategia de inmunosupresión precoz acelerada probablemente no es para todos los pacientes, pero sí para aquellos pacientes que tengan factores de riesgo de mala evolución, como posteriormente hablaremos.
Y si nos centramos en la colitis ulcerosa, bueno, porque parece que tenemos datos con con todo esto que os he presentado, de que para evitar esas complicaciones a largo plazo debemos utilizar un tratamiento efectivo y precoz en pacientes con enfermedad de Crohn. Pero ¿qué pasa en la colitis ulcerosa? ¿También es una enfermedad progresiva? Bueno, respecto a la extensión, desde luego lo es. Aquí os muestro datos de este estudio que muestra cómo a 10 años hasta un 30% de los pacientes han tenido una extensión proximal de la enfermedad y sabemos que existen factores de riesgo para ellos, como se ponía de manifiesto en este estudio, como puede ser la edad joven del paciente o otros factores que se han encontrado en otros estudios, como puede ser también que tengan simultáneamente una colangitis esclerosante. Pero no solamente es una enfermedad progresiva porque se puede extender proximalmente. Tenemos datos en pacientes con colitis ulcerosa crónica respecto a pacientes normales que nos muestran que presentan engrosamiento de lámina propia, hipertrofia de la muscularis mucosa, engrosamiento de la submucosa por grasa y una relajación y un adelgazamiento de las tenias. Y todo esto va a conllevar a los estadios finales de la enfermedad en los que a veces observamos que nuestros pacientes tienen colon tubular con pérdida de austras, estrechamiento e incluso acortamiento del colon y ocasionalmente, aunque no tan frecuentemente, por supuesto, como en la enfermedad de Crohn, pueden padecer estenosis y cambios de la distensibilidad rectal, etcétera. Todos estos datos parece que nos hablan de que también hay algunos pacientes que tienen progresión en colitis ulcerosa, pero además no solamente con estos datos ya ponemos en nuestra mente que no solo la enfermedad de Crohn es progresiva, también la colitis ulcerosa, es que tenemos datos de que nuestras intervenciones exitosas precoces pueden cambiar también la evolución del paciente con enfermedad de Crohn, pero no con tanto peso como tenemos en el caso de la enfermedad de Crohn. En este caso concreto, en este metaanálisis, que se observaba que se comparaban a aquellos pacientes que conseguían la curación mucosa después de la primera evaluación endoscópica tras el inicio de la terapia para su enfermedad y comparaban en el metaanálisis aquellos que sí que conseguían la remisión endoscópica versus los que no la conseguían. Y se observaba cómo a largo plazo había muchos más pacientes con remisión clínica sin corticoides, sin colectomía y con curación mucosa entre aquellos que sí que habían conseguido inicialmente la curación endoscópica. Además, todas las curaciones no son iguales. Si conseguimos que el paciente entre en remisión endoscópica y en remisión histológica, pues tenemos datos de estudios como este que os presento que el requerimiento de corticoides, la hospitalización o la colectomía claramente fueron diferentes. Lo podéis ver aquí en las líneas negras y en las líneas grises continuas. Fueron inferiores con respecto a aquellos que no conseguían estos objetivos. Incluso los pacientes con remisión endoscópica, pero que seguían manteniendo actividad histológica, tenían una peor evolución con respecto a aquellos pacientes que conseguían esa remisión completa. Pero en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria vamos avanzando cada vez más. Ahora se manejan nuevos conceptos en colitis ulcerosa, como es el concepto de eliminación o disease clearance o aclaramiento de la enfermedad, más que curación de la misma, porque este concepto, bueno, esto es un término que todavía no se podrá llegar en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero el concepto de aclaramiento de la enfermedad hace referencia a aquellos pacientes que están en remisión sintomática, endoscópica e histológica. Bueno, pues os presento aquí datos de que en este estudio, concretamente que incluía casi 500 pacientes, al inicio del estudio había un 22% de pacientes que sí que tenían este concepto de aclaramiento de la enfermedad y se observaba que aquellos pacientes que la conseguían frente a los pacientes que no la tenían, en esa evolución de 72 meses en los que se evalúan, pues claramente los que sí que consiguen ese aclaramiento de la enfermedad tenían menos hospitalizaciones o menos cirugías que aquellos pacientes que no la habían conseguido. O sea que el intentar precozmente conseguir una mejor evolución de la enfermedad parece que también va a reportar beneficios a largo plazo al paciente con colitis ulcerosa. Pero lo que me preguntabais también es si esto es chocolate para todos o el mismo traje para todos los pacientes. Y yo creo que evidentemente esto no es así. Tenemos que considerar qué factores pronósticos se han asociado con peor evolución en la enfermedad de Crohn. Y dentro de todos ellos, para mí los que verdaderamente tienen más peso serían la edad joven del paciente, tener una actividad endoscópica grave, la enfermedad perianal y también los pacientes fumadores. Mientras que esos factores asociados a mal pronóstico en el caso de la colitis ulcerosa serían la edad joven, la enfermedad extensa o aquellos pacientes que tienen una proctitis refractaria por su dificultad de manejo.
Y la última pregunta era si esto es coste efectivo, porque bueno, pues he podido convenceros de la progresividad de las dos enfermedades, de los resultados beneficiosos a largo plazo de aquellos pacientes que tratamos precozmente y consiguen tener un efecto beneficioso, pero ¿esto es sostenible? Pues os presento aquí datos de un estudio que ya tiene un par de años, que trataba de ver los costes sanitarios en enfermedad inflamatoria intestinal en este estudio paneuropeo a 5 años de seguimiento. Y como podéis ver, en este quinto año los biológicos suponían entre un 50 y un 75% de todo ese gasto. Pero también tenemos que tener en cuenta que la enfermedad inflamatoria intestinal afecta a pacientes jóvenes en sus años productivos y que si somos capaces de conseguir la remisión vamos a reducir costes indirectos y lo que llamamos costes intangibles, que es el daño que la enfermedad produce al paciente. Y por lo tanto, a pesar de esta carga financiera tan importante que puede suponer estas terapias asociadas al tratamiento de la enfermedad inflamatoria, su inicio temprano puede traducirse a largo plazo en que estos costes sean más bajos por la disminución de esos costes indirectos y también de ese daño intangible. Por lo tanto, para concluir a las preguntas que me habéis hecho, tratamiento precoz, yo contesto sin duda alguna en enfermedad de Crohn. En algunos casos en colitis ulcerosa, no para todos los pacientes, pero sí para aquellos con factores de mal pronóstico y para el resto, ojo, este PAP acelerado. Rentable para el paciente y para la sociedad sin duda y rentable para el sistema sanitario si seleccionamos a los pacientes. Y muchas gracias por vuestra atención y espero que a Miki le haya parecido que me he mojado y que he contestado a todas esas preguntas que me establecíais. Ana, muchas gracias. Excelente la presentación.